Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Buscando el Norte según Cristo. Familia, que estamos estrenando este programa, queremos incursionar en este tipo de espacios. Y hoy tenemos una persona muy especial que nos va a acompañar, nos va a estar ayudando a orientarnos conforme a la Escritura, qué es lo que dice la palabra respecto a un tema por demás importante, y ¿cuál es el propósito para la iglesia? No es el propósito de la iglesia hoy día, no es el propósito para la iglesia en estos tiempos, sino ¿cuál ha sido el propósito para la iglesia de parte de Dios en todo el tiempo, toda la fundación, desde el tiempo de que se fundó la iglesia y desde antes de la fundación o institución de la iglesia? Eso es un tema importante, es un tema de verdad relevante que a veces hemos dejado de lado, a veces ha pasado como enfrente de nosotros y no nos hemos concentrado. Y creo que algo de este tema ha llevado a la iglesia muchas veces a perder el norte de lo que realmente Dios quiere para la iglesia. ¿Cuál es su propósito, su identidad, ¿no? Que de aquí se deriva todo lo demás que somos y que hacemos. De estos temas vamos a estar hablando hoy de especial ese. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y tengo el placer, el gusto, el honor de poder estar acompañado por el pastor Per Almazá de Calvary Chapel Beachside. Un gran amigo, alguien que quiero mucho, un hermano, un pastor, un maestro, y gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a Dios también por el privilegio de estar de nuevo acá con ustedes, visitando la iglesia, y darle gracias a Dios por lo que está haciendo con ustedes, en ustedes y a través de ustedes. Que podamos empezar un programa de estos contigo, la verdad, es un verdadero honor y placer, honor y gusto, y parece como si Dios hubiera preparado este momento. Gracias por eso. Bueno, entrando en tema, la iglesia hace muchas cosas, pero la iglesia también debe ser algo. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el ser iglesia y lo que viene en consecuencia y somos iglesia, pero realmente lo que más brilla es lo que hacemos como iglesia, ¿no? Que a veces nos volvemos un poquito activistas y dejamos de ser iglesia, solamente somos personas religiosas con un compromiso de acciones, ¿no? Y movimientos y actividades, pero dejamos de ser la iglesia, como desvinculamos algo de nuestra esencia, de lo que somos. Queremos hablar de eso. ¿Dónde partiría? Interesante. Bueno, yo creo que debemos ir al principio de todas las cosas. Cuando queremos saber el propósito de algo, debemos primero saber el porqué de ese algo. Entonces, en la Biblia, cuando comenzamos a estudiar el porqué de la creación, por qué Dios creó todo lo que existe, sí. Entonces, la Biblia nos dice que el propósito de lo que Dios ha creado es doxológico. Eso quiere decir, Dios creó todo lo que existe para su gloria. Y si la Biblia dice que Dios creó, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, nos dice claramente, capítulo 19 del libro de los Salmos, todas las cosas fueron creadas para su gloria. Sí. Y si es todo. La iglesia es parte de ese todo. Por supuesto. Entonces de ahí tenemos que comenzar. Porque si entendemos cuál es el propósito para la existencia de algo, entonces podemos más fácilmente delinear. Si para eso fue creada, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y ahí nos vamos a dar cuenta si lo está haciendo o no. Claro, ese es el punto de partida, ¿no? Hay un punto de partida para lo demás. Por supuesto. Claro, porque imagínate que tengamos algo que queremos tratar de entender, queremos ver cómo funciona o eso, pero no sabemos el propósito para el cual fue creada. La iglesia tiene, yo creo, a mi manera de leer las escrituras, podemos darnos cuenta, y tal vez estarás de acuerdo conmigo, la iglesia tiene un problema de identidad. Sí. Y yo creo que ese problema de identidad, la iglesia está tratando de suplir su identidad con actividad. Muy común. Y vas a encontrar a la iglesia ocupada en hacer mil y unas cosas. Y muchas de esas totalmente fuera de lo que son los lineamientos bíblicos para la iglesia. Ahora, no creo que lo están haciendo intencionalmente. No creo que dijeron, bueno, abandonemos el rumbo y hagamos solamente por hacer. Pero precisamente ese es el punto. Cuando la iglesia no tiene bien definido cuál fue su propósito, entonces lo va a tratar de cumplir o lo va a tratar de suplir con alguna otra cosa, y muy comúnmente lo va a tratar de suplir con actividad. Y el hecho de que cada vez sea más común
no significa que sea normal, ¿no? Porque vemos que es tan común que se acepta como algo normal. No lo hace normal, porque en la esencia de lo que la iglesia debe ser, en el fondo de todo eso, la base de eso, el cimiento de todo eso debe ser su propósito. Claro. Si podemos salir a la calle y de alguna manera llevar a cabo una encuesta solamente a pastores y le preguntamos, oiga, ¿usted cuántos años tiene pastoreando la iglesia? Nos van a decir 5, 10, 15, 20 y le vamos a preguntar, y en esos 15, 10, 20 años de que pastorear la iglesia, ¿cuánto tiempo le costó a usted entender verdaderamente cuál era el propósito para la iglesia? Pregunta fuerte. Y te digo una cosa, hermano, va a haber una cantidad de respuestas distintas, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la iglesia es para esto, o es para aquello, es para aquí, es para allá. Pero si no vamos a la palabra de Dios para lo cual fue creada la iglesia, tal vez no vamos a poder entender cuál es la identidad de la iglesia. Ahora, hoy en día, en realidad, la sociedad en que vivimos es una crisis de identidad, ¿no es cierto? Exacto. No sabes quién eres, vas a tener problemas derivados de lo mismo, ¿no? Sí. Claro. Ahora, te pones a pensar en alguna manera las personas que viven con una crisis de identidad. ¿No crees que para ellos es algo maravilloso? Sí. Es frustrante y frustrante para la iglesia. Claro. Porque muchas veces le vendes la idea, y digo así en términos generales, le vendes la idea a las personas. El propósito de la iglesia es, qué sé yo, evangelismo. El propósito de la iglesia es misiones. O el propósito de la iglesia es el bien social, o lo que sea. Estaríamos hablando más bien de las cosas que hace la iglesia. ¿Oh? No en sí su propósito original, ¿no? Exacto. Final. Y entonces vas a tener un poco de gente confundida. Y cuando la gente se encuentra confundida, muy pronto van a abandonar lo que están haciendo porque no hay fruto, no hay gozo y no hay paz. Y eso que resulta. Y eso va a resultar en la iglesia que va a ser una conglomeración de personas tratando de hacer mil y una cosas y en muy pocas estar de acuerdo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una multitud de gente? Ya sea, bueno, multitud podemos decir en números, cuando tienes una multitud de gente todos caminando en dirección opuesta a los demás. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿No? Un caos. Eso es lo que vemos, y hablamos de la iglesia en términos generales. ¿Por qué tenemos tantas iglesias yendo aquí, yendo acá, yendo aquí, yendo acá? Y eso promueve competencia, eso promueve envidia, eso promueve divisiones, porque no hay un común denominador para lo cual estuviéramos trabajando juntos y podríamos crecer mejor. Claro. Si tienes nublado ese propósito del ser iglesia y nuestro propósito de lo que somos, ¿no? Como una identidad fundamental, pues, aunque hubiera algunos otros intenciones o misiones para cada iglesia, ¿no? Áreas en el cuerpo de Cristo, finalmente caminarían hacia el mismo punto, pero resulta ser que lo que dices, ¿no? Empieza a crecer como que un poquito de la competitividad, divisiones, y pues además de la frustración que eso acarrea, ya te hace el trabajo cansado, sabes lo que lo tienes que hacer, pero ya es algo que al final te va alimentando algo de amargura. Claro. Puede ser. Claro, Jesús habla de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y la iglesia en Éfeso, cuando comienza a leer capítulo 2 de Apocalipsis, era una iglesia, a los ojos de las personas, era una iglesia bastante exitosa, por así decirlo. Casi perfecta. Sin embargo, ellos estaban haciendo mucho, pero habían perdido su identidad. Sí. Y la identidad de la iglesia la van a encontrar en su intimidad con el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Sí. Entonces, si no hay esa intimidad, pues entonces vas a tener una crisis de identidad, ¿verdad? Y lo vas a tratar de suplantar muy comúnmente, como dije anteriormente, con actividad. Entonces, yo creo que tarea de todos nosotros pastores hoy en día es regresar a lo básico. ¿Qué dice la Biblia acerca de cuál es el propósito para la existencia misma de la iglesia? Si fuéramos una parte bíblica, un fundamento de la Escritura que nos diera como que un
un parteaguas, ¿no? Que nos mostrara el Jordán, ¿no? ¿Dónde va a estar nuestro lugar de comienzo para identificarnos y identificar bien el propósito de la iglesia? ¿Dónde tendríamos que ir a la Escritura? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y yo creo que no hay mejor pasaje para eso que el libro de Efesios. Yo empezaría por el libro de Efesios capítulo 1, porque si lo podemos ver y lo leemos en Efesios, está claramente definido cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Siempre hablamos del libro de Efesios, es un libro maravilloso, ¿cierto? Sí. El libro de Efesios, y es del común conocimiento de todos, que el libro de Efesios es 6 capítulos, los primeros 3, lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿verdad? Le llamamos la doctrina. Y los últimos 3 capítulos, lo que nos corresponde a nosotros hacer en base a lo que Dios ya hizo por nosotros. A eso le llamaríamos, por así decirlo, deber. Entonces, en Efesios tenemos doctrina y tenemos deber, ¿verdad? Conocimiento y conducta. Okay. Comienzas a leer Efesios y de una vez te va diciendo cuál es la posición del creyente. Y cuando estamos hablando del creyente, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Y nada más para leerte algunos versos. En el libro de Efesios, comenzando el capítulo 1, verso número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Y luego mira, para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando sigues leyendo más enseguida, en el verso número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Al final de ese pasaje, en el verso 14, A fin, o sea, sí, por ese propósito, pues. Mira el verso 14 al final, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para cuyo propósito, ¿no? Entonces, 3 veces nos dice ahí, para alabanza de su gloria. Volvemos entonces, ¿cuál es el propósito para lo que Dios creó? El propósito de la creación misma. Bueno, es la alabanza y la gloria de Dios. Sí. La iglesia no escapa a esa realidad. Claro. La iglesia encuentra su identidad cuando entiende que ese es su propósito. Sí. Entonces, ahora sí, podemos de ahí en adelante, como pastores, podemos entonces comenzar a enseñar la doctrina que tenemos por la revelación escrita de la palabra de Dios, y le vamos a comunicar a la gente desde el día 1. Somos una iglesia que existimos en este lugar. A Dios le plació plantar la iglesia en esta comunidad para la alabanza de su gloria. Sí. Entonces ahí ya empezamos bien, porque ya sabemos hacia dónde vamos. No sabemos cuánto nos va a tocar o cuánto tiempo nos va a durar hasta que lleguemos allá. Pues sabemos al final de todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el final de nuestra salvación? Es la glorificación con Cristo Jesús eternamente. Pero como iglesia vamos entonces a tener una vida con propósito bien definido. Ese es nuestro propósito. Sí. Se ha perdido la definición clara de nuestro propósito. Claro, claro. Y nos hemos convertido más en activistas y hacedores de levantar polvo y hacer ruido y hemos perdido esa identidad. O si bien no la hemos perdido, sí ha quedado un poquito borrosa. Yo diría que es eso, que le hemos confundido tal vez, para no ser tan tajantes. Claro. Yo creo que le hemos confundido, porque sinceramente yo creo que ninguna iglesia se levanta un día domingo por la mañana pensando, vamos a hacer esto nomás a ver qué sale. No, en su corazón ellos creen que lo están haciendo correctamente. Exacto, y eso pues va a alabar y glorificar a Dios, ¿no? Claro, Sí. claro, y por eso, ¿cuántos libros hemos visto en los últimos años acerca de que esto para la iglesia, y que quiere hacer crecer la iglesia, y que quiere esto y de lo otro? Pero espérate, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Verdad? Y muy probablemente es que a quien van a enredar en esa filosofía es a una iglesia que no tiene su propósito. Para todo en la vida necesitamos un propósito definido. Sí. Porque si no lo sabemos, vamos a andar dando vueltas. Sí. ¿Verdad? Y no vamos a lograr muchas cosas. Entonces, partiendo de Efesios, creo yo que tenemos ahí claramente definido cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Que la iglesia exista para la alabanza de su gloria.
después de eso habría que ver. Ok, entonces ahora que sabemos cuál es el propósito, ¿qué debemos hacer? Exacto. ¿Viste? Ya sé lo que soy. Ok, ahora algo debo hacer. Claro, Algo me pide Dios que haga. claro. Entonces, ya una vez sabiendo cuál es el propósito de Dios, ya ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay cosas importantes de las cuales la iglesia nunca debe separarse, verdades profundas que la iglesia nunca debe abandonar. Sí. ¿O qué lugar juega el evangelismo en esto? Las misiones, por ejemplo. ¿Cuántas iglesias dedican todos sus esfuerzos y sus recursos a ser una iglesia misionera? ¿Verdad? Y abandonan, por ejemplo, la edificación del creyente. ¿Qué es más importante, alcanzar al perdido o edificar al creyente? Claro. Podríamos decir que las dos cosas son importantes. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a poner un balance en las dos? Sí. La única manera que podemos ponerle balance a esas dos cosas es sabiendo cuál es el propósito. Sí. ¿Verdad? Y mira, inclusive hay denominaciones que se dieron por completo, denominaciones completas que se dieron totalmente a la evangelización. Sí. Denominaciones completas que se dieron totalmente a las misiones. ¿Verdad? Y hay denominaciones que se dieron por completo a la enseñanza sistemática de la palabra y jamás evangelizan y jamás salen a misiones. Entonces, ambos lados de este espectro son equívocos, porque debe haber un balance. Tú eres parte del plan perfecto y del propósito perfecto de Dios para su iglesia, pero hay que saber cuál es el propósito. Claro. ¿Cierto? Cierto. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, por ejemplo, a lo mejor alguien aquí está pudiéndose preguntar, ok, somos un cuerpo en Cristo y todos con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes funciones, como dice el Señor, que ha dado y con diferentes operaciones, incluso en los dones que dan, ¿no? y las funciones que tiene cada parte del cuerpo, porque la mano no hace lo que el pie ni la oreja, ¿no? Pero, a ver, si hay una parte del cuerpo que puede decir, no, nosotros somos la parte del cuerpo que solo hace misiones, punto, solo misiones y no vamos a ocuparnos en nada más. Esa parte del cuerpo tiene bien claro que su función, su llamado y su enfoque principal como ese miembro del cuerpo es solo misiones. Tiene esta parte del cuerpo que tener también un balance en cuanto a, si sabes que tu propósito es glorificar al Señor y dentro de todo esto está también edificar a los santos, enseñar, tiene que haber esto o tienes simplemente que abandonarlo y enfocarte solo en misiones. No. Porque algunos se justifican diciendo, oh, no, de esta manera es como glorifico yo al Señor, este recuerda y llamado del ministerio. Sí. No, yo creo que debe haber un balance, como te dije anteriormente. Ya que sé cuál es el propósito de Dios, el propósito de Dios para la iglesia, y lo vamos a seguir repitiendo muchas veces, ¿no? Para que no haya duda. El propósito de Dios para la iglesia es la honra de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. La honra y la gloria de Dios. Ok. ¿Cómo la iglesia da gloria a Dios? Dos partes importantes: alcanzando al perdido y edificando al creyente. Las dos deben de tener un balance perfecto, ¿verdad? Necesitas a creyentes maduros para que alcancen al perdido. Sí. ¿Verdad? Y una vez que alcanzaste al perdido, lo tienes que edificar. Así es. ¿Viste? Los dos se van a balancear. Claro. Si solamente me dedico a hacer discípulos, a compartir el evangelio para que tengamos un número de creyentes, pero no los vamos a edificar en la fe, es algo muy riesgoso. Porque ¿en dónde quedaron ellos? ¿Verdad? Y si queremos sentarnos aquí a esperar todo el tiempo que lleguen los creyentes solamente porque sí solitos, el Espíritu Santo los puede traer, ¿verdad? Pero nunca estaríamos poniendo en práctica nuestra fe de compartir el evangelio. Mateo capítulo 28 nos dice claritamente, ir a todas las naciones y hacer discípulos, ¿verdad? Y nos dice cuáles son los pasos a seguir. Okay, en eso estamos seguros. Pero también hay otro pasaje igual importante, y en el libro de Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios en el capítulo 4 nos dice que Cristo, una vez constituyendo su iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos dice ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. La palabra es madurar, hacerlos crecer. ¿Para qué? Para la obra del ministerio.
¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, mira lo que dice que va a suceder cuando eso se haga. Dice, entonces, si hacemos eso, vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero mira cómo termina. A ser como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, ¿de qué? De todo viento de doctrina. Es decir, si yo pudiera decir como iglesia, mi fuerte es el evangelismo, y nosotros cada fin de semana se convierten 100 personas a Cristo. Pero es todo lo que hacemos. Ese es nuestro fuerte. Y tenemos un equipo de evangelistas que salimos y hacemos eventos y uno a uno, y se convierten todos los fines de semana 100 personas. Esto te estaría hablando de miles al final del año. Pero si yo no me integro a mi visión, a la visión de Dios, a mi propósito, al propósito de iglesia, de edificar a los santos, porque sabemos, y no manera de criticar, si algunos están bien o están mal, no es el propósito de este espacio, pero sí a lo mejor de ponernos un poquito en reflexión, porque no hay, o al menos yo no conozco congregaciones que tengan como, estoy poniendo un ejemplo nada más, iglesias que son fuertes en el evangelismo, y solo evangelizan, pero todos los que evangelizan ya tienen el enlace con otra iglesia que son los que les da el seguimiento y los forma como discípulos para que ya no sean niños fluctuantes. Es decir, otra congregación que tenga esos 5 ministerios para edificar a los santos para la obra del ministerio. Eso no se hace. Se supone que yo hago esto y esto es lo que hago y ahí va creciendo. Bien. Y si no tenemos esa parte en balance, eso que puede pasar, que vas a tener buenos convertidos, pero no vamos a tener la edificación de ir a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo y llegar a la estatura. Ahí nos vamos a quedar enanos, ¿cierto? Vamos a una pausa, dame chance un segundito en lo que terminamos y ahorita regresamos. Ok, estamos de vuelta y nos quedamos en un punto interesante. Bien, estamos encontrando, pero estamos buscando el norte, que si ya lo hemos perdido un poco, pero estamos volviendo nuevamente a identificar para no olvidar cuál es nuestro propósito: glorificar el nombre de Dios, glorificar al Señor, honrarlo a Él. Bien, para esto entendemos que pues tenemos que hacer algo, tenemos que hacer cosas, claro, tenemos que ser edificados. Y dentro de esta edificación, pues están quienes convierten al perdido y los que edifican al creyente, ¿no? Es lo que estamos hablando. Ok, ya saben, entonces aquí ya entramos después de saber quiénes somos y qué es lo a quién debemos dar gloria, qué es lo que debemos hacer, a quién y ahora cómo. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Interesante. Ok, una vez tenemos nuestro propósito bien definido, ahora ya podemos preocuparnos entonces en cuál debe ser lo que ocupe nuestro tiempo como iglesia. Y las dos partes son importantes, no solamente la identidad de la iglesia, pero también la actividad de la iglesia. Sí. La iglesia va a alcanzar al perdido, Mateo capítulo 28. Sí. La iglesia va a edificar al creyente. Entonces, cuando combinamos esas dos cosas, esa va a ser una iglesia espiritualmente sana, espiritualmente fuerte, sí, espiritualmente activa.
y en la actividad que verdaderamente le va a producir fruto. ¿Verdad? Ahora, la pregunta que me hacías es excelente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia no nos deja al aire en estas cosas. Es lo maravilloso de las Escrituras, ¿no? De que comenzamos a escudriñar y tenemos instrucciones claras de cómo hacer estas cosas, ¿verdad? Sí. Comenzamos a leer el Nuevo Testamento y obviamente hay instrucción tras instrucción tras instrucción de cómo funciona la iglesia. No hay manera de perderse. No hay manera de perderse. Dios lo dejó ahí, no lo dejó. Ahí adivínale cómo va a ser la cosa, ¿no? No, las epístolas fueron dadas para eso. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que es un verso que todos conocemos, ve cómo encaja todo esto ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nota esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahora sí, ya sabemos qué es lo que nos ocupa, porque ya sabemos cuál es nuestra identidad. Ahora, esta es la manera en que lo vamos a hacer. Las formas. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia debe enfatizar? La enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios que enseña, que redarguye, que corrige y que instruye en justicia. Y todo eso, esa enseñanza sistemática va a redundar en esto, que el hombre de Dios maduro, la palabra usada aquí perfecta, va a ocuparse de buenas obras. ¿O qué tan importante es eso? Ponlo en el contexto de los evangelios a las epístolas. Uno de los versos más importantes que salieron de los labios de Cristo Jesús en cuanto a la actividad de aquellos que son sus discípulos. ¿Es su actividad? Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen el nombre de tu Padre que está en el cielo. Wow. Tiene un propósito. Sí, claro, y regresa a lo mismo. Sí, es como, hay un círculo ahí, ¿no? Claro. Colosenses capítulo 1, verso número 9. Pablo le escribe a la iglesia en Colosa y le dice, mira, siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Y esta es mi oración, que seas lleno del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno de Él. Y luego dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Viste? ¿Por qué? Porque eso es lo que glorifica el nombre de Dios. Claro. ¿Viste? Entonces, vas a Tito capítulo 2. Nos dice, la misma gracia que nos salva, la misma gracia que nos enseña. Y ahí cuando comienza en capítulo 2, verso 14, nos dice la gracia que nos salva, la gracia que nos enseña, dos aspectos, el negativo y el positivo. La gracia que nos enseña a negar lo que es mundano, lo que es de la carne, y ocuparnos en lo que es del espíritu. Y luego el énfasis de nuevo, que los creyentes se ocupen de buenas obras. Pero la que más me bendice a mí escuchar es esta parte cuando Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, va a orar por sus discípulos. Capítulo 17 en el Evangelio de Juan. Va a orar por sus discípulos. Y lo más hermoso que él dice en esa oración, él obviamente va a regresar al Padre y todo lo que él dice, una oración tremenda. Pero me encanta cuando él dice, he acabado la obra que me diste. Y luego dice esto, bien importante, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, si Jesús en su corazón, como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el que no conoció pecado, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, su prioridad fue que no la actividad, no sanar a tantos enfermos, no la vista, todo eso fue importante. La prioridad del corazón de Jesús siempre fue la gloria de su Padre. Así es. Eso es contundente. Entonces, si lo ponemos de manera lógica, y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, del cual, ¿quién es la cabeza? Jesús. ¿Y qué dice la cabeza? Glorificar.
No tenemos que reinventar la rueda, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que hace falta. Yo creo, hermano, y corrígeme si estoy equivocado, yo creo que la iglesia se complica a sí misma tratando de inventar métodos, tratando de implementar técnicas y tratando de hacer mil y una cosa, ¿verdad? Que sinceramente yo no le veo la necesidad cuando la instrucción bíblica es clara, es tajante y aparte de todo eso es autoritativa. Pero es la palabra de Dios. Sí. ¿Qué va a pasar cuando una iglesia entienda su propósito? ¿Qué va a pasar cuando una iglesia vaya a balancear el diario vivir entre alcanzar al perdido y edificar al creyente? ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Glorificar al Señor. Y esa es una iglesia que no solamente se va a mantener firme, fuerte, fiel, pero es una iglesia que se va a mantener activamente en todo lo que haga, glorificando a Dios. Entonces, de verdad te agradezco que has tomado el tiempo para un tema tan importante, tan relevante hoy en día. Es que la verdad es que sí, es una verdad. La iglesia hemos perdido el norte, según Jesús, en muchos aspectos. Y podemos estar trabajando y podemos estar haciendo muchas cosas, pero pensando que ese es nuestro fin, ¿no? Glorificar al Señor. Porque es una frase muy común decir, vas a levantar un papel, vas a limpiar un baño, hazlo de tal manera que glorifiques a Dios. Y a veces centramos que las obras, ese es el propósito de la iglesia, porque va a glorificar al Señor finalmente. Pero antes de ir a las obras, tú sabes que tu vida, tu propósito como iglesia es glorificar a Dios sin que hagas una sola obra. Viene ahí una consecuencia del saber cuál es tu propósito y de obedecer lo que Dios pide. Y eso a la vez glorifica al Señor, ¿no? Que ya va siendo el ciclo, ¿no? El ciclo de lo que soy, lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, porque glorifica al Señor, ¿no? Que es mi razón de ser. Ahora, yo creo que va a ser importante para cada uno de nosotros individualmente considerar la magnitud de lo que eso representa. Sí. ¿Ves? Que en tu diario vivir con tus problemas, con las circunstancias con las que tienes que navegar, con las necesidades, con las desavenencias y todo lo que tienes que enfrentar en tu diario vivir, pero que al abrir tus ojos por la mañana digas, es una oportunidad más de glorificar el nombre de mi Dios. Sí. Y cuando llegues a tu casa cansado, aporreado, agobiado por todas las cosas que tuviste que vivir, te vas a acostar a dormir y antes de que cierres tus ojos vas a estar mirando al cielo y vas te puedo decir esto, qué dulce va a ser para ti poder mirar, si lo veremos de esa manera, una sonrisa en el rostro de tu Padre porque sabe que diste exactamente lo que tenías que dar, que honra y gloria a su nombre. Así es. ¿Y qué pasaría si yo me voy a acostar y yo sé que yo estoy esperando ver una sonrisa de mi Dios, de saber que di lo que tenía que dar para glorificar su nombre, pero lo di porque tenía un sentido de obligación más que por derivarse de una conciencia de lo que soy, la gratitud que tengo por mi Dios, de lo que hizo por mí, de lo que Él es aún sin mí, sino que solamente me quedo con Él, el aspecto de mi deber como un creyente, y que decir cumplí, y eso debe ponerle una sonrisa a Dios, y que sea como que lo que trabajé, que eso te glorifique, pero no lo que realmente soy. Ese aspecto, ¿cómo podríamos mejorar nuestra perspectiva para no caer en ese punto? Porque a veces podemos esperar que Dios nos dé las gracias por todos los favores y aquí chapas que me aviento por ti, ¿no? Te estoy glorificando, pero pues, no estamos haciéndole ningún favor, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando una persona lleva a cabo el deber sin los principios doctrinales del por qué,
esa persona siempre queda a deber. A ver, repítelo, por favor. En pocas palabras, deber sin doctrina siempre queda a deber. Oh, ¿Listo? oh, vamos ahí. Eso es duro, brother. Porque lo puede aplicar para ahorita, mi vida. Ahí te va la aplicación práctica de esto. ¿Qué te gustaría, o más bien, cómo te gustaría llegar a tu casa Ah, y que tu esposa te está esperando con la comida servida, fría, después de que trabajaste durísimo y vienes cansado y vienes, pero de lo más cansado, y estás esperando llegar a tu casa y lo que te dice, aquí está la comida, y la comida está ahí fría y mal hecha, en serio, y se sentó tu esposa ahí enfrente de ti y te dice, te estaba esperando para que comas y bueno, te hubieras acostado. No, aquí estoy porque es mi deber esperarte. claro. Qué horror. ¡Qué horror! Híjole, mejor no hubiera llegado. Me hubiera ido a caminar unas 2 millas por ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué te parece si llegas a tu casa cansado y de verdad, pero estás súper agobiado y andas frustrado y todas estas cosas? Y llegas a tu casa y a lo mejor la comida es un plato sencillo, ¿no? Pero tu esposa está allí. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Y sabes que te estaba esperando, tenía ganas de verte y no he comido, te esperé para que comamos juntos. Oh, ¿Viste? No lo hizo porque su deber lo dice, claro, ¿viste? Lo hizo por gozo. claro, Entonces, ¿qué importa si los frijoles están salados? Se los vas a comer a gusto. claro, ¿Cierto? claro. Es la gran diferencia. Sí, Y somos tan inteligentes que creemos que hicimos y Dios tiene que estar contento. Y Dios nos va a decir, porque eso es lo que dice su palabra. claro. Trapo de inmundicia. Así es. Así es. ¿Verdad? Pero también nos dice la misma palabra de Dios, un corazón contrito y Humillado. no Oh, despreciarse más. Entonces, ese es el deseo de nosotros, ¿no? Así es. Eso es lo que queremos hacer. Que cuando vaya a dormir, y, ay, no sé qué me espera mañana, pero yo sé que va a ser emocionante. ¿Sabes por qué? Porque sé que mi Dios va conmigo. Y sé que Él me da el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. Entonces, yo solamente soy el instrumento. Y si mi vida va a producir algo dulce que sea de una dulce melodía, para Él tiene que ser por sus manos que obran en mí. Así es. Entonces ya no es deber, Así es. es deleite. Así es. Muy distinto. Y hay que saber discernirlo y tener la humildad suficiente para la honestidad, la franqueza para poder admitirlo cuando no está siendo así y poder hacer el cambio. ¿Qué podríamos recomendar? ¿Qué podría recomendar el pastor Bert a alguien que dice, yo estoy así y yo llevo años trabajando para el Señor así? Realmente estoy ofreciendo solo obras. Bueno, es una vida frustrada, es una vida de amargura, Sí. ¿verdad? Es una vida Cansada, ¿verdad? que a todo le encuentra un pero, ¿verdad? Y no hay gozo en eso. Y muy pronto va a terminar eso, porque o lo abandonas o te quiebra. ¿Qué le recomendaría a una persona? Bueno, para manera de que te deleites en quién eres, debe regresar a quien te hace ser lo que tú eres. Es decir, tú y yo somos lo que somos porque Él es quien es Él. Exactamente. Entonces, regresa a ese lugar de tu intimidad. Pon tu intimidad con Dios como prioridad número 1. Yo siempre he dicho que la vida, en todos los aspectos, debe de siempre funcionar de esta manera. Prioridades, principios, que los dos juntos, van a sumar a la tercera, que es poder. Un ejemplo. Danos un ejemplo. ¿Cuál es la prioridad de mi vida como pastor? No es el enseñar el mensaje, no es el conocimiento que puedo acumular. La prioridad de mi vida como pastor es mi intimidad con Dios. Así es. Y en mi intimidad con Dios, lo más importante para mí es conocerlo y gozarme en su presencia. Claro, porque el que hable de Dios debe de ser el que más tiempo pasa con Dios. Entonces, es la prioridad de mi vida. Sí. Y no porque tengo que, es porque me deleito en su presencia. Sí. Para mí lo más importante es saber que Él me da el privilegio de estar en su presencia. Entonces, de estar en su presencia, voy a sacar los principios que me hacen ser pastor.
Debo ser un pastor de principios, no de prácticas. Soy un pastor de principios. ¿Qué son esos principios? La prioridad de la autoridad en la palabra de Dios. Sí. La dependencia absoluta en el Espíritu Santo. Y una vida sin comprometer con los deseos mundanos en la carne. Esos son principios bíblicos Sí. que me propongo a nunca, y no porque puedo, porque yo sé quién puede, a nunca quebrantar. Y yo sé que mientras me mantengo caminando con esos principios claros, porque mi prioridad está clara, mis principios son bíblicos, voy a experimentar el poder de Dios en mi vida. Wow. Entonces, Kristen, Hay un camino, hay un norte, claro, para esto. claro, y vuelvo y repito, ¿por qué tenemos que reinventar el agua tibia? No es necesario. Volvamos a lo básico. Así es. ¿Qué le puedo decir a una persona en términos prácticos? Vuélvete a lo básico. Vuélvete a tu intimidad con Dios. Pídele a Dios, más que de las 1000 cosas que le pides en tu tiempo de oración, ¿podrías conjugar todo en una sola? Revélame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Sí. Y sigue insistiendo en eso. Sí. Muéstrame tu gloria. Y de ahí cuando te levantes, que el Señor te envíe en el poder de su Espíritu. Uf. Y escribe la fecha, brother, porque de ahí en adelante me vas a decir cómo cambió tu vida. Sí. Yo creo que es claro ahí. Eso falta volver ahí, partir nuevamente. Yo creo que nos hace falta, pero con urgencia, Sí. volver al lugar en donde somos para lo que fuimos creados. El lugar donde encontramos nuestro propósito. El lugar donde nos encontramos nuestro propósito es lo que más le hace falta a la iglesia el día de hoy. Estoy de acuerdo con eso. Ok. Muy de acuerdo. Pudiéramos cerrar este espacio, este tiempo diciendo eso. Diciéndolo como una recomendación, diciéndolo con el afán, sin un deseo oculto de afectar o incomodar a alguien, pero sí con un deseo de llevar una reflexión donde si es necesario hacer cambios, hacerlos. Regresar, como decías, Regresar a lo básico. a lo básico, Regresar a tu intimidad con Dios. a tu intimidad con Dios. Volver a ese lugar no porque tienes que, porque no es el deber, es el deleite que buscas. Es deleite. Y vas a encontrarte con el propósito como iglesia. Amén. Y te va a llevar, de ahí se desarrollará otra vez nuevamente lo que hay que hacer, cómo hacerlo, y que finalmente va a glorificar al Señor y te va a mantener en tu propósito principal, ¿no? Dar gloria a Dios. Claro, es una vida de gozo. Claro, Es una vida de gozo que no depende de los resultados como los mide el mundo. sí, ¿verdad? El mundo mide el éxito de algo, de alguien, por ciertos estándares que solamente el mundo cree. y números. Sí, porque solamente ellos se creen que eso es importante. Y que Dios está pidiendo números, ¿no? Y Dios no mide como mide el mundo. Así es. Dios mide el éxito de una persona o de una iglesia por su obediencia. La obediencia no es la clave. En la motivación para la obediencia, ¿cuál es? El amor. ¿verdad? Y es por amor a Dios que vamos a hacer lo que hacen. ¿Y por qué quieres pasar tanto tiempo en intimidad con Dios? Es que lo amo tanto que no quisiera separarme de él. Así es. Y no es porque soy buena persona. La única razón por qué lo amo es porque Él me amó primero. Así es. Pues, Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros, ¿no? No es en el número de los resultados, en la cantidad de obras, en la excelencia de las actividades, ¿no? Los programas que se pueden desarrollar en una iglesia, sino es en el amarse unos a otros, ¿no? Que es parte de ese propósito. claro, yo siempre le digo a la iglesia, ahí donde Dios nos tiene sirviéndole ahora, yo siempre le digo, miren, lo importante es esto, que seamos conocidos por una iglesia que ama a Dios y sirve a su semejante, porque lo aman. Sí. Pero que seamos conocidos por eso. Es una iglesia que ama a Dios. Y cuando entres aquí, yo les digo, cuando las personas entren y pasen por esa puerta, se van a encontrar con un grupo de personas que no dicen que aman a Dios, no cantan que aman a Dios, pero que practican en amar a Dios, Wow. amando a sus semejantes. Así es. Entonces,
Yo creo que tenemos mucha tarea que hacer. Sí. ¿Ya? Sí, pero nos da el norte, bro. Nos da el norte porque es lo que el Señor enseña, ¿no? Es lo que enseñó claramente Jesús, es lo que repitió el Espíritu Santo a través del Pablo en sus cartas y es lo que tenemos que estar repitiéndonos, Sin duda, ¿no? sin duda, constantemente. Y justamente decimos que lo hablamos, lo platicamos porque es necesario que crezcamos, Claro, ¿cierto? claro. Bert, Pastor, la verdad te agradecemos mucho que hayas tomado este tiempo y ayudarnos a darnos luz en dónde está marcando la brújula del Señor y ubicando dónde está el norte, saber cuál es el propósito, refrescar cuál es el propósito para la iglesia. Claro. Y a los hermanos que nos están mirando ahora, pues a invitarnos a que se atrevan a experimentar esa vida de intimidad con Dios de una manera tan real, de una manera, pero tan real, que cambie la manera de cómo vives la vida cristiana. Porque los recursos están ahí. La presencia de Dios irá continuamente con nosotros y nos dará reposo. Pero nosotros tenemos que decidir invertir y dedicar ese tiempo a nuestra intimidad con Dios. Grandes cosas suceden en la vida del creyente cuando nos dedicamos a invertir nuestro tiempo en esa intimidad con Dios que es tan, pero tan necesaria. Sí. Lo Amén. necesitamos. Amén. Pues gracias. ¿Podemos despedirnos con una oración? Por supuesto que sí, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su fidelidad. Dios, que usted escribió todas estas cosas en este libro que llamamos la Biblia, y luego, por su gracia, nos ha llenado con su Espíritu para que podamos entender lo que aquí está escrito. Gracias. Y le damos gracias, Señor, que es por la enseñanza de su Espíritu en nosotros que nos guía a toda verdad. Y la verdad es que conocemos ya nuestro propósito. Conocemos también el cómo lo podemos llevar a cabo. Pero también queremos vivir en ese por qué. Por amor a usted. Sí. Por amor a mi Dios. Y la prioridad de nuestras vidas es vivir en esa intimidad con usted. Y que usted haga en nosotros como su voluntad determine hacer. Pero que cada día que nos levantemos de nuestro tiempo de intimidad con usted salgamos al mundo que nos rodea y que pudieran ellos decir de nosotros como dijeron a los discípulos en el primer siglo. Vemos que han pasado tiempo con Jesús. Ah, Dios, qué dulce sería escuchar que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, y eso le pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Wow. No podíamos despedirnos con una mejor oración que esta, brother. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Dios te Ya sabes, estamos Dios te a favor. bendiga. Saludos a la iglesia por allá. Hermanos, Dios los bendiga. Amigos, Dios los guarde, los bendiga. Aquí estaremos viendo lo siguiente. Mi nombre es Ricardo Solís, pastor aquí en Calvary Chapel Chilpancingo. Estamos a las órdenes y si tú quieres comentar o solicitar algún tema que podamos platicar que tenga que ver con el norte que ha perdido la iglesia en algunos asuntos, aspectos de ella, de su vida como creyentes, pues danos una recomendación, escríbelo por ahí y ahí vamos a tener en consideración para tratarlo pronto, lo más pronto que podamos. Dios te bendiga. Bye.